Bueno, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una viguita sometida a una carga cualquiera y dos puntos contiguos, C y D. Antes de someter a esta carga la viguita, eh, la posición relativa de C y D es la que ustedes están viendo. Estos puntos van a ser muy contiguos, prácticamente muy, se van a confundir. Aplicamos la carga y resulta que la viga se deforma, ¿verdad? Según esta elástica de deformación. Por lo tanto, los puntos C y D pasan a ocupar otra posición, C', D'. Quiere decir que la posición relativa de ambos puntos ha cambiado. Es diferente. A eso se llama deformación. ¿De acuerdo? A eso se llama deformación. Cuando la posición relativa de dos puntos cambia después de que se aplica alguna carga al sólido elástico, a eso se llama deformación. Muy bien. Vamos a ver ahora las deformaciones en el entorno de un punto. ¿Cuál es el punto? El punto P y Q. Ese C y D ahora para nosotros va a ser P y Q. Esos puntos C y D ahora son P y Q y están referidos a este sistema cartesiano de ejes a los cuales se le asocia una base, ¿no? Entonces, la posición relativa de P y Q es dr, diferencial de R. Y ese diferencial de R es igual a dx y más dyj más dzk. Resulta que cuando se aplica un sistema de cargas a este sólido elástico, el punto P se corre hasta P' con un vector de desplazamientos delta P que tiene estas componentes, V y W. O sea, UI más BJ más BWK. Y el punto Q se corre con un vector de desplazamientos delta Q al punto que están viendo aquí, Q', cuyas componentes han de ser U'I más B'J más BW'K. Bien, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir el vector delta P más, bueno, y el vector de posición, P', Q', D', también sería el resultado del desplazamiento de estos puntos. Pues, ¿qué vamos a tener? Delta P más D', es igual a dr más delta Q. ¿Sí? A ver, observar la gráfica. Delta P más D', es igual a dr más delta Q. ¿Sí? El vector desplazamiento es del D'R. Despejamos ese vector desplazamiento y vamos a tener D'R igual a delta Q menos delta P más Dr. Nos interesa conocer delta Q menos delta P.
Pues vamos a decir, por equilibrio vamos a tener un vector de desplazamiento u más, no más, y otro u más du, un diferencial de u. Un vector de desplazamiento b y otro b más db. B doble y otro B doble más DB doble. Ahora sí, si aplicamos el equilibrio, vamos a tener U' menos U más diferencial de U igual a cero. B' menos B más diferencial de B igual a cero. Y B doble prima menos B doble más diferencial de B doble igual a cero. Bien, estos diferenciales podemos aproximarlos con la serie de Taylor, pero hasta el infinitésimo de primer orden, nada más. ¿Por qué no abarcar más? Porque el resto de los infinitesimos son prácticamente nulos, o sea, son muy pequeñitos y podemos considerarlos como nulos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aplicando la serie de Taylor al infinitésimo de primer orden, ¿qué vamos a tener? U' igual a U más el diferencial, hemos dicho, ¿no? Y el diferencial va a ser esto, la derivada parcial de U respecto de X de X, más la derivada parcial de U respecto de Y, más la derivada parcial de U respecto de Z de Z. B' igual a B más la derivada parcial de B respecto de X más la derivada parcial de B respecto de Y más la derivada parcial de Z respecto de Z. Y finalmente B doble prima igual a B doble más la derivada parcial de B doble respecto de X más la derivada parcial de B doble respecto de Y más la derivada parcial de B doble respecto de Z de Z. Vamos a pasar al otro miembro V y W doble y vamos a tener U' menos U igual a la derivada parcial de U respecto de X más la derivada parcial de U respecto de Y más la derivada parcial de U respecto de Z de Z. B menos B, perdón, igual a la derivada parcial de B respecto de X más la derivada parcial de B respecto de Y más la derivada parcial de B respecto de Z de Z. B doble prima menos B doble igual a la derivada de B doble respecto de X más la derivada parcial de B doble respecto de Y más la derivada parcial de B doble respecto de Z de Z. Entonces, ¿qué es U' menos U, B' menos B, B doble prima menos B doble? Es delta Q menos delta P, y eso va a ser igual a una matriz M. Eso estoy sacando de 3,7. dm por dr. ¿Qué es la matriz M? La matriz M es la derivada parcial de U respecto de X, la derivada parcial de U respecto de Y,
la derivada parcial de u respecto de z, la derivada parcial de b respecto de x, la derivada parcial de b respecto de y, la derivada parcial de b respecto de z, derivada parcial de b doble respecto de x, derivada parcial de b doble respecto de y derivada parcial de b doble respecto de z. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, buen día. Sí, buen día. Hice una pregunta en la anterior diapositiva. El vector de R, entonces, sería la posición del punto Q respecto a P, o el Sí, vector sí, posición. sí, 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 Ya, y el vector de prima R, una vez que se han deformado, es respecto a Q, ¿cómo ha quedado? exacto. Ahí ya. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos la matriz M ahí y hemos estado manejando matrices simétricas. Por ejemplo, la matriz de tensiones es una matriz simétrica, ¿verdad? ¿Por qué no tendríamos que obtener una matriz simétrica para las deformaciones? ¿Por qué no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta matriz, aplicando propiedades de las matrices, la vamos a convertir en una matriz simétrica. ¿Cómo se convierte una matriz cualquiera en matriz simétrica? ¿Cómo? Eso es álgebra lineal. ¿Cómo podemos convertir una matriz cualquiera
en matriz simétrica. Fácil. Si nosotros a una matriz cualquiera, cuadrada, obviamente, no puede ser otra cosa, le sumamos su traspuesta, vamos a obtener una matriz simétrica. Y eso es lo que vamos a hacer con esta matriz M. Le vamos a sumar su traspuesta, pero si le sumo su traspuesta, nada más, la suma es otra matriz que no tiene nada que ver con M. Yo debo mantener la matriz M. Entonces, le sumo su traspuesta, la divido entre 2 y le sumo la matriz M menos su traspuesta dividido entre 2. ¿No? A ver, voy a repetir. Para que la matriz M no cambie y obtenga yo una matriz simétrica, ¿qué voy a hacer? Voy a decir M igual a la matriz M más su traspuesta dividido entre 2. A eso le sumo, más la matriz M menos su traspuesta dividido entre 2. No ha cambiado, sigo teniendo la matriz M. Así, ahí está. Y bueno, he escrito el vector desplazamiento de prima R en forma matricial, ¿no? Toda la ecuación esta, la 3 4 la he escrito de forma matricial, sabiendo que M es la diferencia de delta Q menos delta P. ¿Sí? 3 8 es reemplazado aquí en 3 4 y he escrito de forma matricial. Entonces decía, aquí tengo la matriz M, que es igual a la matriz M más su traspuesta dividido entre 2, más la matriz M menos su traspuesta dividido entre 2. No ha cambiado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el primer sumando de M va a ser la matriz D y el segundo sumando la matriz H. La matriz D, por lo que ya hemos dicho, la propiedad de las matrices, es una matriz simétrica. ¿Y qué será la matriz H, este segundo sumando? ¿Qué será?
La matriz D, o sea, este primer sumando, por propiedad de matrices, si yo a una matriz le sumo su traspuesta, obtengo una matriz simétrica. Es simétrica. ¿Y esta qué será? La que está pintada ahí. ¿Perdón? Antisimétrica. Exactamente. Aunque no me gusta a mí utilizar ese término, anti. Anti normalmente conocemos como contrario, no contra, en contra de. ¿Quién puede estar en contra de la simetría? Nadie. Prefiero utilizar otro término que es hemisimétrica. Bien, entonces vamos a reemplazar la matriz M que está en 312 en 310. Por lo tanto, dr' va a ser igual a la matriz D por dr más H más I, la matriz unitaria, identidad, por dr. Y entonces ahora vamos a encontrar la matriz D, que dice que es un medio de la suma de M más su traspuesta. Entonces miramos esta, la matriz M. Muy bien. Primer elemento, el elemento 1, 1 de la matriz D, va a ser igual a un medio de el elemento 1, 1 de la matriz M, es la derivada de U respecto de X, más el elemento 1, 1 de la traspuesta, que también es du respecto de x. O sea, un medio de 2 veces du respecto de x es du respecto de x. Siguiente elemento, un medio de el elemento 1, 2 de la matriz M, la derivada de u respecto de y, más el elemento de la traspuesta, que va a ser 2, 1. 2, 1 es db respecto de x. Entonces voy a tener un medio de la derivada de u respecto de y más db respecto de x. Aquí está. El elemento 1, 3 de mi matriz D ha de ser un medio del elemento 1, 3 de M, la derivada de u respecto de z, más el elemento correspondiente a su traspuesta, 3, 1. Db doble respecto de x. Y eso tenemos aquí. Ahora la matriz debe ser simétrica, ¿no? Seguimos. Un medio de 1, 2 más 2, 1. Veamos, un medio de la derivada de b respecto de x más la de u respecto de y, que es lo decir, un medio de la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. Aquí mismo está. Seguimos. Un medio de 2, 2 más 2, 2. O sea, 2 veces
un medio del elemento 2, 2. Se simplifican y vamos a tener la derivada de b respecto de x. Digo de y, perdón. Seguimos. Un medio de 1, 3 más 3, digo 2, 3 más 3, 2. Un medio de la derivada de b respecto de z más la derivada de b doble respecto de y. Aquí está. Luego tenemos un medio del elemento 3, 1 más 1, 3. Un medio de b doble respecto de x más la derivada de u respecto de z. O lo que es lo mismo, un medio de la derivada de u respecto de z más db doble respecto de x. Eso está aquí. Y es exactamente igual a este. Sigamos, un medio de 3, 2 más 2, 3. Eso es un medio de la derivada de b doble respecto de y más la derivada de b respecto de z. O lo que es lo mismo, un medio de la derivada de b respecto de z más la derivada de b doble respecto de y. Aquí está. Y es exactamente igual a esta. Finalmente, un medio de 3, 3 más 3, 3. Nos quedamos con 3, 3. La derivada de b doble respecto de z. Ahí está la matriz de deformaciones propiamente dicha. La matriz D es la matriz de deformaciones propiamente dicha. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahora ustedes encontrar la matriz H, que se llama matriz de giro.
A ver, encontrar ustedes, señores, encontrar. Buen día, ingeniero. Sí, ¿Podría, buen día. ¿podría, por favor, mostrarme la pregunta del ejercicio? Por favor. Pero estoy diciendo hallar la matriz H. Yo he hallado la matriz D. Ahora te estoy pidiendo que halles la matriz H, que es M menos su traspuesta partido por 2.
perdón, decía, jóvenes, decía que hay dos fenómenos que intervienen en este problema de la deformación. Uno es el que está plasmado por la matriz de deformaciones y el otro por la matriz de giro. Uno muestra cómo se deforma el sólido elástico, o sea, se comporta como un sólido deformable. Y el otro que no contribuye a la deformación, entonces actúa como un sólido rígido. Y entonces, ¿cómo sería finalmente el vector desplazamiento de prima r? Viene así: P y Q están separados por un vector de posición de R antes de que actúe la carga sobre el sólido. Cuando actúa la carga o el sistema de cargas sobre el sólido elástico, P corre hasta P'. Q viene hasta Q1, mantienen su distancia. Q1 es de R, su distancia, su vector de posición. Luego Q rota, gira, rota hasta llegar a Q2 y después finalmente llega a Q'. Entonces, ¿qué será este vector Q1, Q2? Es HdR y eso es, dice, un medio de la rotación de delta P cruz dr. A ver ustedes, verificar si realmente H por dr es un medio de la rotación de delta P cruz dr. A ver, ustedes, probar, por favor.
Bien, si hacemos un medio del rotacional de delta P, ¿qué vamos a obtener? Igual a un medio del determinante de IJK de la derivada respecto de X, respecto de Y, respecto de Z de UB, Eso es igual a un medio de la derivada de B respecto de Y menos la derivada de B respecto de ZI menos la derivada de B respecto de X menos la derivada de U respecto de Z, J más la derivada de B respecto de X menos la derivada de U respecto de Y, K. Ahora un medio del rotacional de delta P cruz de R. Eso es un medio del determinante de IJK de la derivada de W respecto de Y menos la derivada de B respecto de Z menos la derivada de W respecto de X menos la derivada de U respecto de Z, la derivada de B respecto de X menos la derivada de U respecto de X de Y de Z. Si resolvemos esto, vamos a encontrar con toda seguridad H de R. ¿De acuerdo? Su vector asociado es Px, un medio de la derivada de W respecto de Y menos la derivada de B respecto de Z. Py es igual a un medio de la derivada de U respecto de Z menos la derivada de W respecto de X. Y Pz es un medio de la derivada de B respecto de X menos la derivada de U respecto de Y. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ustedes van a comprobar, por favor, un medio del rotacional de delta P cruz de R. ¿Qué es un medio del rotacional de delta P finalmente? Un medio del rotacional de delta P no es más que la velocidad angular que adquiere el sólido elástico por efecto de la deformación. ¿De acuerdo? Es la velocidad angular que adquiere el sólido elástico por efecto de la deformación y eso es por alguna carga, ¿no? Sobre el sólido. Entonces, en el proceso de deformación se generan dos energías básicamente. Una, la energía potencial, que es la más grande, la de energía de deformación, y dos, la energía cinética, que es pequeñita, pero que existe. Y también hay calor, pero el calor es mínimo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señores? Bueno, ahí nomás vamos a quedar. Mañana vamos a continuar con este tema. Por favor, estudiar, porque terminamos este tema y viene el examen. Hasta mañana, señores. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta Mañana, mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Podría, por favor, mostrármela en que se llama el enunciado del ejercicio, por favor, ingeniero? Pero te estoy diciendo que es demostrar esto. Demostrar que HDR es un medio del rotacional de delta P cruz de R. Eso te estoy pidiendo. Es que estaba copiando. Estoy a medias, por favor. Ahí está, ahí está. Y ya está desarrollado también.